TF1, Quiv Producciones, Transatlantic Video, Sigma Televisión, INA presentan... De Gaulle, o El Eterno Desafío. Una realización de Jean Laville. Argelia. Nosotros creemos que en lo que concierne a la vida del mundo de mañana, la autarquía no será para nadie deseable ni aún posible. Pero estamos seguros que ningún progreso es, ni será un progreso, si los hombres que viven en su tierra natal, a la sombra de nuestra bandera, no se benefician de ello moral y materialmente. Si este desarrollo no los conduce a un nivel tal para que ellos puedan un día asociarse en su territorio para la gestión de sus propios asuntos, este es el deber de Francia. Las colonias han terminado. Charles de Gaulle manifiesta este propósito a André Malraux en 1958. Pero desde el 30 de enero de 1944 en Brazzaville, él proclamó la necesidad de liberar al hombre africano sin plantear todavía los problemas de las colectividades políticas y de las futuras naciones. Será necesario su vuelta al poder 14 años después para que vaya a proclamar de Brazzaville a Dakar el derecho de los africanos a su independencia. Dakar, 26 de agosto de 1958. Quiero decirles una palabra antes a los portadores de carteles. Quiero decirles esto. ¿Quieren la independencia? Tómenla el 28 de septiembre. Trazadas desde 1944, las vías de la descolonización son abiertas definitivamente en el África Negra por el referéndum. Argelia queda al margen de esta evolución. El levantamiento desencadenado por las FLN en 1954, que la Cuarta República no pudo extirpar, pese al envío de 500.000 hombres y de sus mejores tropas profesionales, manifiesta una aspiración popular a la emancipación. Pero 1 millón de europeos apoyados sobre la administración y el ejército invocan su pertenencia al territorio del Estado francés para mantener un statu quo que asegure su preeminencia. En febrero de 1958, el bombardeo por la aviación francesa del pueblo tunecino de Saïx Sidi Youssef, donde se refugiaban combatientes argelinos, internacionaliza el conflicto. La visita que hace a Colombé el embajador de Túnez, Masmoudi, hace aparecer a de Gaulle como un árbitro posible. Él estaba chocado primeramente sobre el fondo, porque en la frase célebre que le dijo a Masmoudi, el embajador de Túnez, no hay que insultar al futuro, él sentía que las cosas podían evolucionar.
Él estaba ya precavido sobre este futuro cuando estuvimos algunos meses antes en el Sahara, donde Lacoste, el gobernador general, vino a recibirlo alrededor de un pozo de petróleo, y donde él dijo algunas palabras apacibles al expresarle aproximadamente: Dios sabe que usted es un hombre honesto y que usted lo ha demostrado, pero ponga atención en lo que pueda ocurrir en el futuro. En consecuencia, él tenía la posición desde esa época de no asumir actitudes terminantes. Fórum de Argelia, 13 de mayo de 1958. Conmocionada por los rumores de negociación que llegan desde París, la masa europea de Argelia se subleva y designa un comité de salvación pública presidido por el general Massu, que llama a De Gaulle. Fui enseguida asaltado por una muchedumbre de jóvenes que estaban muy agrupados y yo les pregunté qué querían, por qué hacían este barullo y por qué rompían todo. En fin, ellos rompían todo, sí. Ellos habían comenzado a arrojar máquinas de escribir por las ventanas, los archivos volaban, en fin, era un caos espantoso. Entonces ellos me dijeron, bueno, estamos cansados del modo en que esto ocurre. Francia no tiene por qué ocuparse de Argelia. Esos gobiernos que cambian todo el tiempo no llegarán nunca a nada. Nosotros queremos un gobierno de salvación pública y para obtenerlo queremos formar en Argelia un comité de salvación pública. Yo había ido al balcón del Fórum la noche misma del 13 de mayo para explicar lo que estaba haciendo y terminé mi pequeño llamado con un viva de Gaulle esa misma noche, diciendo que yo no veía otro hombre que el general para solucionar este asunto. Tuve contacto poco tiempo después con el señor Lacoste en París, que me dijo: usted se aparta de la disciplina, etcétera. Yo le contesté: escuche, señor ministro, si usted se hubiera quedado en Argelia, quizás hubieran sido distintas las cosas, pero yo hice lo mejor que pude. Yo no soy un revolucionario de nacimiento, pero el caso merecía finalmente ser tomado en consideración. Es esto lo que hace el general Salón, que sucedió a Robert Lacoste como delegado del gobierno en Argelia, haciendo aclamar el nombre de Gaulle por la muchedumbre. A la misma hora en París, los colaboradores del general distribuían una declaración en la que afirmaba estar listo para asumir sus responsabilidades. El 13 de mayo fue un momento de revuelta popular, revuelta que fue orquestada de un modo magistral por Léon Delbecq y por Lucien Neuwirth, quienes fueron enviados por Chaban Delmas, por razones que jamás fueron claramente definidas, para montar una antena psicológica. El movimiento, orquestado por Delbecq y Neuwirth, estaba dirigido desde París por Michel Debré, en particular, y por Jacques Sostel, quien llegó a Argelia el 15 de mayo trayendo la garantía del general de Gaulle al asunto del 13 de mayo. ¿Quién podría dudar en aquel momento que el general de Gaulle no tenía los mismos sentimientos que nosotros? Palacio de Orsay, 19 de mayo de 1958. Lo que pasa actualmente en Argelia con relación a la metrópoli y en la metrópoli con relación a Argelia puede conducir a una crisis nacional extremadamente grave. Pero también puede ser el comienzo de una especie de resurrección. Es por ello que me parece que ha llegado el momento en que pueda volver a ser útil una vez más directamente a Francia. Entonces la cosa más importante era tener igualmente la adhesión de París. Nos decíamos: mientras París no esté en el asunto, el general no podrá volver. Entonces nosotros pensamos enseguida en una operación con el general Salam, por otra parte, en una acción de paracaidistas sobre París. Yo le prescribí a mi Estado Mayor, en contacto directo con la aviación, para establecer un plan de operaciones exactamente como si nosotros debiésemos hacer
una incursión en territorio adversario o en un territorio enemigo. Los objetivos esenciales, el Palais Bourbon, el Elíseo, etc., habían sido designados a tal o cual unidad en un primer momento. Yo saltaba con el primer grupo, el general Salan llegaba con el segundo. Seguidamente, nosotros le comunicamos el plan de operaciones del gabinete del general en París, donde él tenía personas como el general de Rancourt, el aviador Olivier Guichard, muchachos como esos. Los emisarios que yo envié a París regresaron diciendo, están de acuerdo, pero hay que esperar el top del general para arrancar. Él será el que dará la orden de salida. Entonces, le proveíamos al general un arma suplementaria si la diplomacia no lo lograba, con el presidente Coty, los presidentes de las cámaras, si él tenía necesidad de ayuda y la deseaba, lo que no era el caso, por otra parte, apoyándose en el ejército para llegar al poder, y bien, nosotros estábamos allí para servirlo. De Gaulle no necesitó de los granaderos. La Cuarta República, por intermedio de su presidente, René Coty, está lista a ofrecer no solamente la presidencia del gobierno, sino también el derecho de modificar la Constitución, derecho que ratificarán las cámaras. En radiograbadores y radioreceptores, Repman marcha a la vanguardia en diseño y calidad. Más de 20 años de experiencia en electrónica, brindando confiabilidad. Radiograbadores y radioreceptores Repman. Todo el sonido. Jack Norris es McQuaid, el lobo solitario. Una organización criminal es su objetivo. Tan astuto como implacable, ha decidido eliminarla. El lobo solitario. Toda la acción y la destreza de Chuck Norris en esta temeraria aventura. El lobo solitario, este viernes a las 22, aquí en ATC. Tan aterrador como irresistible. El mundo de los recuerdos hecho materia. Solaris Aventura Espacial. La primera parte de la monumental obra de Tarkovsky en Cine Club. Solaris Aventura Espacial. Hoy en la trasnoche del Kenya Shark Club por ATC. La Fórmula 1 está en ATC. 10ª prueba del calendario internacional. Desde el circuito de Budapest, Gran Premio de Hungría. Alain Prost lidera, pero ahí nomás está un calificado pelotón. Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con relatos de Raúl Barceló y comentarios de Carlos Reutemann. Este domingo a las 21, aquí en ATC. Yes, sir. Yo sé la importancia del inglés. Apréndalo en 20 a 40 días. No pierda el tiempo. Aprendizaje holístico. Un método ameno y definitivo. Aprendizaje holístico. Excelente. Un sábado de fiesta altamente federalista en ATC. Se inaugura la 103ª exposición de ganadería, agricultura e industria internacional. Con la presencia del presidente de la República y altas autoridades. La tradicional muestra que exhibe todo el trabajo, el esfuerzo y la riqueza nacional. En directo desde la Sociedad Rural Argentina, la celebración que nos convoca al trabajo fecundo, en unión y paz. Este sábado a las 13, aquí en ATC. Buenas noches, país. Durante toda la jornada ofreciendo siempre las últimas noticias. El titular del bloque de diputados justicialistas, José Luis Manzano, afirmó hoy que no habrá indulto económico en relación a las modificaciones introducidas en un artículo de la Ley de Emergencia Económica que blanqueaba las deudas de contribuyentes acusados de defraudar a la Dirección Nacional Impositiva. Manzano hizo esta afirmación al salir de la Casa de Gobierno, donde se continúa aún con una reunión de gabinete. Informó, buenas noches, país. Usted nos cree. A pedido del juzgado en lo correccional letra L, Secretaría número 20, se solicita la colaboración de la población para dar con los progenitores del menor NN masculino, cuya fotografía estamos viendo. Fue abandonado el 20 de junio pasado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde permanece alojado hasta la fecha. Cualquier información deberá comunicarse ante este juzgado en Talcahuano 550, séptimo piso de esta capital, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30. Alguna vez vamos a tener que dejar de mirar el país de la vereda de enfrente, me parece. Y alguna vez nos vamos a tener que poner en nuestra propia vereda. Y alguna vez supongo que tendremos que terminar de decir aquello de que este país
este país donde hay tanta corrupción, este país donde hay tanto robo, este país donde nadie quiere trabajar. Yo creo que la gente de más abajo no solamente quiere trabajar, sino que a veces quiere trabajar y no puede. Yo creo que la gente de más arriba es la que tiene de una buena vez que no ponerse en la vereda de enfrente, y mucho menos en otro país. Lo tiene que hacer acá. Seguidamente las cosas siguieron su curso con, es necesario decirlo, una maestría de su parte que considero absolutamente destacable, que se parece verdaderamente a una exitosa campaña militar, pero con una diferencia, que quien la llevaba solo tenía de militar el nombre y los recuerdos, pero que estaba decidido a hacerla triunfar como civil. Ni bien investido por el Parlamento, De Gaulle, último presidente del Consejo de la Cuarta República, vuela con Argelia, donde es recibido como triunfador. Pero rehusará comprometerse en una solución precisa, sin proferir ni una vez en 3 días el eslogan de los hombres del 13 de mayo que Salan lanzó como un requerimiento. ¡Viva el general De Gaulle, Argelia francesa! Yo los comprendo. Yo sé lo que pasó aquí. Advierto lo que ustedes han querido hacer. Veo que el camino que ustedes abrieron en Argelia es el de la renovación y la fraternidad. Digo renovación desde todo punto de vista, pero muy justamente ustedes quisieron que esta comience por el principio, es decir, por nuestras instituciones, y es por ello que estoy aquí. Declaro que a partir de hoy, Francia considera que en toda Argelia hay una sola categoría de habitantes. Solo hay franceses, íntegramente franceses. Yo vi al general volver a su habitación literalmente empapado. Tuve miedo de que se engripara y le dije, ¿podría usted quitarse la ropa? ¿Pero qué me voy a poner encima? Yo le dije, escuche, en el baño hay una bata. Y le propuse que la use. Después, él se sentó en su sillón y me dijo, con gusto tomaría algo. Yo le dije, ¿qué, señor? Y él me dijo, un whisky. Una vez no hace costumbre. Y encargó un whisky. En ese momento él me dijo una cosa sorprendente. Alain, ¿es que no me he comprometido demasiado? Yo le dije, no, señor.
Si usted hubiese gritado viva Argelia francesa, eso nos hubiera encaminado. Entonces él tomó ahí mi palabra y me dijo, ¿arreglado? Sí, yo los hubiera arreglado, ustedes los militares. Pero usted sabe, la Argelia francesa de los militares no es la misma Argelia de los colonos, y menos aún la de los musulmanes. Entonces yo trataré de encontrarle la solución más francesa, pero que sus camaradas me obedezcan, que sus camaradas no me apabullen, que no intenten imponerme una solución. Vea usted, estoy en Argelia desde hace 2 horas y bien, ya encontré 4 interlocutores que tienen soluciones diferentes. Déjenme hacer a mí y ustedes saldrán ganando. Y dígale a sus camaradas que me obedezcan, porque si me desobedecen, cada vez deberé jugar una carta escondida. Mostaganem, 6 de junio de 1958. ¡Viva Mostaganem! ¡Viva Argelia francesa! ¡Viva Francia! El general de Gaulle podía en Mostaganem escribir «Viva la Argelia francesa» el 6 de junio de 1958. Yo estaba a su lado, él no fue empujado, como dicen ciertos paracaidistas, sería un insulto a de Gaulle. Seguidamente en Oran dijo, «Oran, tierra francesa hoy y para siempre». Yo le voy a hacer una pequeña confidencia personal. El junio, al dejar el aeródromo de Oran, me toma aparte y me dice, entonces yo, ¿no nos vamos a ir de aquí finalmente? Nadie, en consecuencia, dudaba que el general de Gaulle, con su autoridad, con su voluntad, no encuentre una solución excluyendo todas las ideas de independencia o de secesión, teniendo en cuenta las aspiraciones legítimas de los musulmanes y las aspiraciones de los franceses de Argelia, que quedaron sobre su tierra natal. Si los jefes de fila de la Argelia francesa creían o decían que estaban confortados por el primer viaje de Charles de Gaulle a Argelia, el FLN estaba desconcertado por el ingreso a la escena de este general prestigioso que seducía a las masas y que debido a la política africana de descolonización podía hacer prever iniciativas políticas en Argelia. Pero sus jefes continuaban en guardia. La guerra continuaba. De Gaulle al poder, nos dijimos. De Gaulle es un militar. Debe asegurar una participación del ejército en su política. Razonará como un militar. Él dirá, tengo un ejército que me explica que la solución es militar y que esta es factible. No puedo convencerlo de lo contrario, en consecuencia le voy a dar los medios. Y nos dijimos también, debemos esperar un recrudecimiento de la guerra, con más armamento. Él irá muchísimo más lejos que todos los gobiernos que lo han precedido. Esto fue el periodo militarmente más duro, pero hubo igualmente en De Gaulle una acción política. Hubo etapas tales como el llamado de la paz de los bravos. 23 de octubre de 1958. Digo, sin rodeos, que para la mayor parte de ellos, los hombres de la insurrección han combatido valientemente. Llega la paz de los bravos y estoy seguro que los odios irán borrándose. La vieja sabiduría guerrera, utilizada desde hace mucho tiempo, cuando se desea que se callen las armas, es la bandera blanca de los parlamentarios. Y les contesto que en este caso, los combatientes serán recibidos y tratados honorablemente. Es un llamado de rendición de los combatientes, mezclados, si usted quiere, de gestos augustos, mezclados de perdón.
Entonces, esto es una quimera para las personas que han tomado las armas de una manera determinada, como De Gaulle tomó las armas como resistente francés. Y bien, hacía falta otra cosa que ese gesto. El ejército de Argelia ha contenido el aliento en el momento del llamado de la paz de los bravos. Se pregunta sobre los pensamientos reservados del general de Gaulle, que en desacuerdo y llamado al orden decide apartar a su comandante en jefe, Raoul Salan, considerado como uno de los símbolos de la Argelia francesa. Las cosas empeoran, sobre todo a partir del famoso Consejo Interministerial, en el curso del que alguno dijo, para llamar la atención del general respecto a la suerte de los argelinos, es finalmente desde Argelia que partió el movimiento que le permitió a usted, mi general, retomar el poder. Entonces, ante el estupor del auditorio y en particular del general Salan, se escuchó al general de Gaulle decir, pero de ninguna manera, fue solo un episodio, una peripecia en un inmenso movimiento nacional que deseaba mi regreso al gobierno. Entonces, a partir de allí, el general Salan, que tenía conciencia de haber sido un artesano mayor en el regreso del general al poder, se encontró relegado como jefe de una peripecia, un papel insignificante, ya que este valiente amigo se había unido al sentimiento nacional que a partir de allí entonces todo se resquebrajó. Al general Salan sucede un civil, Paul Delouvier, alto funcionario de finanzas, considerado más bien liberal. De ese modo, De Gaulle tendrá finalmente la conducción directa de los asuntos políticos y militares de Argelia. Cuando los minutos cuentan, cuente con nosotros. Emergencias Sociedad Anónima. Emergencia 701, Central, llama. Línea Central. Muchas gracias, doctor. Emergencias Sociedad Anónima. Seguridad y experiencia. Chuck Norris es McQuaid, el lobo solitario. Una organización criminal es su objetivo. Tan astuto como implacable, ha decidido eliminarla. El lobo solitario. Toda la acción y la destreza de Chuck Norris en esta temeraria aventura. El lobo solitario. Este viernes a las 22, aquí en ATC. El plan nazi se cumple. El exterminio. Sobrecogedor capítulo de Hombres en Conflicto, con la tercera parte de la solución final. Hombres en Conflicto, con relatos de Luis Garibotti, este sábado a las 20, aquí en ATC. Los Chalchaleros en Radio Nacional. Este lunes a las 20 en el auditorio de Maipú 555. Con entrada libre y gratuita. Grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. El general quiso observarme, me conocía poco. Entonces me envió a Argelia para hacer una misión de inspección con todos los papeles preparados por Bluyet. Regresé, hice mi informe empezando. Mi general, Argelia será independiente. Entonces el general brincó. Dentro de 20 años puede ser. Para mí era un punto decisivo porque él no descartaba esta perspectiva. Reaccionó con el tiempo y bueno, meditó 3 días y después como no tenía a nadie que pareciera más apto, me confirmó.
¿Pero qué quiere de Gaulle? Se lo acusará más tarde de haber conocido desde el comienzo que Argelia iba hacia la independencia y de haber de ese modo engañado durante años al ejército y a la administración. En efecto, él no descarta ninguna hipótesis a término, pero trata de asegurar las mejores cartas de triunfo. En el plano militar, el éxito del Plan Scholl afirma la influencia sobre el terreno de un ejército dotado de un formidable equipamiento. En el plano económico, vela por la puesta en funcionamiento de un plan de desarrollo denominado Plan de Constantin. De ese modo intenta durante más de 2 años Argelia en una simbiosis con Francia con una forma a definir. ¿Pero cómo? Nosotros llegamos hacia mediados del verano de 1959 con la idea, es necesario tomar un desvío, y él tomó ese desvío. En el discurso del 16 de septiembre de 1959 lanzó la idea del recurso de la autodeterminación por la vía de una consulta al pueblo argelino. Entonces, seguidamente, eso se arrastró, fue espantoso, fue todavía muy dramático, pero la idea fundamental había sido lanzada, había sido proclamada ante el pueblo francés, ante todo el mundo, y el pueblo y el mundo entero en su conjunto lo aprobaron. Teniendo en cuenta todas las circunstancias argelinas, nacionales e internacionales del problema, considero como necesario que el recurso de la autodeterminación sea proclamado hoy. En el nombre de Francia y el de la República, en virtud del poder que me atribuye la Constitución para consultar a los ciudadanos, siempre que Dios me dé vida y que el pueblo me escuche, me obligo a consultar a los argelinos en sus 12 departamentos respecto al destino que ellos quieran adoptar. Naturalmente, que lo haré de forma tal que los franceses tengan que ratificar esa decisión. De Gaulle, en el fondo, no quería tener problemas en las manos. De ahí su propuesta de la paz de los valientes en 1958, que fue rechazada. Desde ese momento, la GPRA de Ferhat Abbas y de Ben Khedda se incrustan en el Cairo y en Túnez. Todo lo que hacía que De Gaulle estuviera harto de Argelia y que la haya liquidado a cualquier precio. ¿Liquidado? La palabra obsesiona a Argelia, traumatizando a una masa europea en la que la exasperación es llevada al máximo con el llamado a París del general Massou, ese dios tutelar que hizo declaraciones hostiles a la política del jefe del Estado para un diario de Múnich. Se me pidió que explique lo dicho por un periódico alemán. ¿Usted cree que esto me causó placer? Entonces, seguidamente me dicen, 3 o 4 días después, bueno, y bien, en general lo quiere ver. Yo llegué a él loco, furioso. Entonces, en la entrada de su escritorio, él me tendió una mano y me dijo, Massou, me quedo con usted. De golpe entonces perdí los estribos completamente y le dije, me importa un rábano que usted se quede conmigo, no es por mí que he peleado, es por mis subordinados, por Argelia. Y después le dije todo lo que pensaba al expresarle que él nos había comprometido a todos, que era verdaderamente indigno no habernos explicado en 1958 cuando volvió lo que él quería hacer de Argelia, ya que nosotros peleábamos por ciertos objetivos, que habíamos perdido mucha gente en ese combate y que era inadmisible que él tratara al ejército de esa manera. Y le dije más, por otra parte, usted no sabe lo que pasa. Usted no tiene ninguna vinculación inteligente con nosotros. Y le agregué, usted está rodeado de una banda de idiotas. Siempre le reproché a su gabinete el haber ido a contarnos en Argelia que estaban en la misma longitud de onda que nosotros y que no lo decía claramente. Era causa de la opinión francesa, internacional, etc. Nos contaban historias, ¿me comprende? Entonces, bien, yo le dije,
Usted está rodeado de una banda de imbéciles. Me levanté para decirle esto, estaba delante de su escritorio y me dijo, ¿es verdad? Entonces me volví a sentar y le dije, bueno, si es verdad, no hay más que tirar la toalla. Y esto terminó aproximadamente así. Enseguida golpeó su escritorio, se le rompió la correa del reloj, me tendió una mano pegajosa y me fui. Con Massu retenido en París, las barricadas se levantan en el centro de Argelia, el llamado de Pierre Laguillard y de Joseph Ortiz. Uno se olvida que aunque Argelia estaba entre barricadas, nadie había muerto. Nadie. Pero la conmoción de Francia fue extraordinaria. Y yo sentía mi rol exactamente como el de aquel que debía a todo precio evitar la secesión del ejército. No podía impedir un nuevo 13 de mayo, pero sí una acción arriesgada que podía destaparse en Francia. 24 de enero de 1960. El ejército se rehúsa a intervenir contra un movimiento desencadenado en nombre de la Argelia francesa, que queda como una de las hipótesis previstas por la autodeterminación. La sedición se enquista, llegando a amenazar las instituciones. Creo que efectivamente el asunto de las barricadas estuvo a punto de voltear la Quinta República. Es el sentimiento que los miembros del gobierno tuvieron en la época. Primeramente porque en ese momento la adhesión francesa a la política argelina del general de Gaulle no había podido aún afirmarse como ocurrió más tarde. Y esa vez, en gran parte gracias a la izquierda, porque igualmente, es bueno decirlo, en el seno mismo de los gabinetes ministeriales, había un gran número de partidarios de Argelia francesa que estaban de todo corazón con Argelia. Esta reunión queda en mí verdaderamente como el signo a la vez de un desconcierto y de una voluntad. Esta reunión que un cierto número de ministros tuvieron en aquella época en el Eliseo, en el gabinete de trabajo de René Bruyère, el director del gabinete del general, donde se encontraba Coupe de Morville, Buron, yo mismo, Sudreau, Michelet, si mal no recuerdo. Allí nos preguntamos muy seriamente cuál era nuestro deber, si el golpe llegaba. Nuestra conclusión fue que, en ese caso, era necesario a todo precio que el número más grande de nosotros, por lo menos uno de nosotros, lograse ir al extranjero para proclamar frente al mundo que lo que ocurría en Francia no era la voluntad del pueblo francés. Me acuerdo bien que Buron nos había dicho que había preparado en el aeródromo de Toussaint-le-Noble 2 o 3 aviones de turismo que si lográbamos llegar a él podrían conducirnos. Nosotros habíamos convenido que sería Bélgica. Y bien, mi querido y viejo país, otra vez juntos frente a una pesada prueba. En virtud del mandato que el pueblo me ha dado y de la legitimidad nacional que encarno hace 20 años, les pido a todos y a todas sostenerme, pase lo que pase. Y mientras que los culpables que soñaban con convertirse en usurpadores invocan como pretexto de sus actos la decisión que tomé con respecto a Argelia, que lo sepan bien y que se sepa en todos lados que no me volveré atrás.
Ceder en estos puntos y en estas condiciones sería quemar los recursos que aún tenemos en Argelia. Y además, sería rebajar al Estado ante el ultraje que se le hace y la amenaza que se le dirige. Después de ello, Francia solo sería un pobre juguete dislocado en el océano de las aventuras. Una vez más, llamo a todos los franceses, estén donde estén, a unirse a Francia. ¡Viva la República! ¡Viva Francia! La Fórmula 1 está en ATC. 10ª prueba del calendario internacional. Desde el circuito de Budapest, Gran Premio de Hungría. Alain Prost lidera, pero ahí nomás está un calificado pelotón. Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con relatos de Raúl Barceló y comentarios de Carlos Reutemann. Este domingo a las 21, aquí en ATC. 105 minutos de un relato policial sin precedentes. Hugo Tognazzi y Michel Piccoli en Crimen sin culpable. Un crimen, un arresto y un accionar policial inexplicable. Crimen sin culpable. Un verdadero laberinto sin salida. Tensión, suspenso y un final fuera de código. Imposible sospecharlo. Crimen sin culpable. Calificado estreno absoluto de función privada. Este sábado a las 22, aquí en ATC. La inteligencia multiplica la energía. MG. Sistemas de avanzada en calefacción. El Autódromo Oscar Gálvez recibe al Turismo Pista. Vértigo y emoción con las clases 2, 3 y 4. Turismo Pista en carrera con la conducción de Raúl Barceló y Oscar Cañete Blasco. Este domingo a las 14, aquí en ATC. Llegó al video la comedia de terror más exitosa del año. Muchacho Vampiro. La historia de un joven sediento de vida, ajena. Vea el terror con risa. Diviértase con Muchacho Vampiro. Otro éxito de Tauro Video. Nuestro país vive el momento de mayor crisis de toda su historia. La frase popular de que de esta salimos entre todos o no salimos es totalmente cierta y más necesaria que nunca hoy en día. Sin embargo, hay sectores de nuestra sociedad que esto no lo comprenden o no les interesa sencillamente. Yo pienso de que más que nunca hoy en día debemos incorporar en nuestra conciencia el gesto solidario. A lo mejor a usted no le va tan mal, a lo mejor puede ayudar a alguien, a lo mejor le sobra algo que necesita a otra persona. Ayúdelo. ATC, Argentina Televisora Color, a través de Entel Argentina, transmite a todo el territorio nacional por nuestro canal exclusivo de 4086 MHz desde el satélite Intelsat V F13 a 53 grados oeste en órbita ecuatorial. El general de Gaulle estaba hablando por teléfono conmigo cuando Le Gallard salió y yo recibía una nueva noticia al declararme que en Siria las tropas no habían dudado en tirar sobre los franceses, que yo no debía vacilar, etc. Yo le contesté, mi general, no estamos más en esa época. Usted debe permitirme que lo interrumpa. Esto terminó. La Gallard salió y se subió en su camión que lo transportara a Seralda. Entonces él me dijo, gracias, Deloubrier. De Gaulle no cedió en nada. La autodeterminación será la ley.
Pero el ejército está bajo el shock y el general, haciendo lo que se llama una vuelta de tortilla, intenta persuadirlo de que su misión consiste en la victoria. Luego que él hacía eso que se llama la ronda por el restaurante, especialmente en Kabyle, y le hablaba a los jóvenes oficiales, almorzaba con ellos. Me acuerdo, un camarada me contó que le había formulado una pregunta. Los camaradas estaban inquietos porque, pese a todo, le llegaban ciertos fragmentos de París. Entonces él le planteó la cuestión. Pero mi general, ¿es verdad que usted podría algún día abandonar Argelia? Entonces él lo miró a los ojos y le contestó, ¿es que usted cree que De Gaulle abandona algún objetivo? Es totalmente natural que uno tenga la nostalgia de lo que era el imperio. Así como puede extrañarse la dulzura de las lámparas de aceite, el esplendor de los barcos a vela, el encanto de los tiempos de las tripulaciones. Pero no hay política que funcione fuera de las realidades. Una vez más, en nombre de Francia, me vuelvo hacia los dirigentes de la insurrección. Les declaro que los esperamos aquí. Deseosos de poner fin al conflicto y de concluir definitivamente el problema, el gobierno provisorio de la República Argelina decide enviar una delegación presidida por Ferhat Abbas para encontrarse con el general de Gaulle. La entrevista de Gaulle a Abbas no tendrá lugar. Una delegación del FLN integrada por Ahmed Ben Dahel y Mohamed Ben Yahya abandona Túnez con destino a la región parisina. Pero insuficientemente preparados, tanto de una como de otra parte, el diálogo en Melun con los representantes franceses Colmogui y Gastin no va lejos. Si hubo un fracaso técnico, no hubo un fracaso político. Porque el contacto en Melun hizo avanzar la idea de las conversaciones en la opinión pública francesa. Hubo un tabú que cayó, es extremadamente importante. Diré también desde el punto de vista de la conciencia de los argelinos, de la moral de los argelinos, era bueno que sus dirigentes sean recibidos, cualquiera sean los resultados. Usted sabe que lo simbólico juega un rol importante, yo diría que a veces decisivo, cuando las personas vinculadas son aplastadas por la guerra. Al retomar las riendas de Francia, he decidido en su nombre seguir un nuevo camino. Ese camino no lleva a una Argelia gobernada por Francia, sino a una Argelia libre. 5 meses más tarde, el viaje que hace De Gaulle a Argelia es decisivo. Renuncia a ir a Argelia, donde se temía lo peor. Pero los europeos no solo no se manifiestan violentamente contra él, sino que desencadenan como contragolpe una explosión popular musulmana de la que el FLN, con sus banderas desplegadas, emerge como representante del pueblo. Son ustedes, los argelinos, que deberán tomar la responsabilidad de los asuntos de Argelia. Francia está resuelta a ayudarlos, a traerles fraternalmente su apoyo y su concurso en la gran obra de desarrollo que está en vísperas de empezar para todo vuestro país. ¡Viva Kabyle! ¡Viva Argelia! ¡Viva Francia!
A partir de ahí, los hombres de Argelia francesa no tienen más esperanzas que un golpe de fuerza militar. El coronel Argoud, antiguo jefe del Estado Mayor de Massot, es su instigador. Primero es necesario analizar las condiciones en que nació el golpe. Habíamos puesto un plazo de 7 u 8 meses, el coronel Broussard y yo, para buscar, como subís, un jefe que pudiera hacerse cargo del asunto. Nadie se presentaba. Hubo muchos oficiales generosos que habían expresado en su momento: jamás nosotros lo toleraremos. Si se sobrepasa un cierto estado, ustedes pueden contar con nosotros. Encabezaremos la resistencia. Pero cuando llegó el día, encontraron siempre que era o demasiado tarde o demasiado temprano. Quedaba el general Massou. Ellos decidieron de golpe, como si tal cosa, darme el lugar para comandar una especie de locura que consistía en proclamar Argelia independiente. No sé cómo, en fin, bajo la dirección de Francia, y concluir la guerra de Argelia totalmente solos de ese modo. Fuera de la nación francesa, sin contar con la nación francesa comandada por de Gaulle. Entonces me dije: están completamente locos estos muchachos. Y me tomé un cierto tiempo para decirles que no absolutamente su concepción de las cosas, que evidentemente el general de Gaulle me había hecho sufrir, pero que yo me daba cuenta que la opinión pública francesa estaba absolutamente con él, que el ejército estaba al servicio de la nación y que por consecuencia no podía sublevarse. Hay que quedarse en Argelia, aunque para ello sea necesario usar el fez. Entonces, esta expresión en la boca del general Massou, que durante los 2 años en que lo conocí en Argelia peleó con uñas y dientes por una Argelia francesa, ese término, quedarse en Argelia, aunque si es necesario usando el fez, nos partió absolutamente al coronel Broussard y a mí. Nosotros lo insultamos y salimos, deambulamos por las calles de París, o más bien por los cafés, y nos preguntábamos qué iríamos a hacer porque no había más jefe. Es el general Charles que encabeza el alzamiento, desencadenado mientras de Gaulle asiste en la Comedia Francesa, una representación de Britannicus, en compañía del presidente senegalés Senghor. 22 de abril de 1961. El general Charles, jefe de la Junta Militar, les habla. Un gobierno de abandono ha preconizado sucesivamente Argelia francesa, Argelia dentro de Francia, Argelia argelina. El objetivo del golpe es el que determinó el general Charles. Es decir, agruparse en Argelia, tener el ejército que lo siga y pacificar Argelia en menos de 3 meses y devolver en bandeja de plata Argelia a Francia. No había en el espíritu del general Charles ninguna idea de tomar el poder en París porque, lo puedo afirmar, simplemente deseaba una victoria militar. El ejército francés había hecho el juramento solemne de conservar Argelia dentro de la soberanía francesa. Venimos hoy, en nombre del ejército, a renovar este juramento. Agua caliente Domecq, calefones y termotanques. Una elección para siempre. Para siempre Domecq. Jack Norris es McQuaid, el lobo solitario. Una organización criminal es su objetivo. Tan astuto como implacable, ha decidido eliminarla. El lobo solitario. Toda la acción y la destreza de Chuck Norris en esta temeraria aventura. El lobo solitario, este viernes a las 22, aquí en ATC. Vícele. Sí, llegó Vícele. La sal de la vida. ATC convoca a las nuevas voces, solistas y conjuntos de todo el país para participar en El Gran Debut. Tango, folclore y melódico haciendo realidad el federalismo musical. El Gran Debut. Inscríbase los lunes a las 15 en Figueroa Alcorta y Tagle, aquí en ATC. La Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate General Lemos forma a los futuros suboficiales del cuerpo profesional, capacitándolos técnica y militarmente en el desarrollo de las actividades necesarias para mantener la aptitud de combate de las tropas, entre otras, en las siguientes especialidades: mecánico de aviación, mecánico de vehículos a rueda y oruga, mecánico de electrónica, mecánico de óptica y aparatos de precisión,
mecánico de artillería, mecánico de ingenieros, enfermero general. Los interesados podrán solicitar informes en la Escuela de los Servicios para Apoyo de Combate General Lemos o en la Oficina de Informes Carlos Pellegrini 91 y Godoy Cruz 2960, Capital Federal. Los Chalchaleros en Radio Nacional. Este lunes a las 20 en el auditorio de Maipú 555. Con entrada libre y gratuita. Grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. El alcoholismo es una enfermedad. El alcohólico puede recuperarse. Alcohólicos Anónimos, teléfono 976666, de 10 a 24. En abril de 1961 hubo un Consejo de Ministros excepcional y fui testigo de que ciertos ministros importantes murmuraban aparte, antes y después del Consejo, diciendo: hay una solución muy simple, es necesario que los dos generales, es decir, Schall de un lado y de Gaulle del otro, se vayan y que llamemos a una tercera persona, una gran personalidad que apacigüe a todo el mundo. Esto simplemente para demostrar la tonalidad, el modo en que ciertos ministros estaban desamparados. Un poder insurreccional se ha establecido en Argelia por un pronunciamiento militar. Este poder tiene una apariencia, un puñado de generales retirados. Y tiene también una realidad, de oficiales partisanos, ambiciosos y fanáticos. Su empresa no puede conducir más que a un desastre nacional. Así el Estado es escarnecido, la nación engañada, nuestro poderío degradado, nuestro prestigio internacional rebajado, nuestro rol y nuestro lugar en África comprometido. ¿Y por quién? ¡Ay, ay de mí! Por hombres que tenían el deber, el honor, la razón de ser, de servir y obedecer. En nombre de Francia, ordeno que todos los medios, reitero, todos los medios, sean empleados en todos lados para cerrar el camino a esos hombres, esperando reducirlos. Franceses, francesas, ayúdenme. Frente al golpe de Estado, las organizaciones de izquierda se agrupan detrás de De Gaulle, que hasta ahora mayoritariamente habían combatido, denunciando lo que ellos consideraban como las ambigüedades de su política argelina. Nunca la opinión francesa sostuvo tan masivamente al hombre del gran desafío argelino, que hizo frente al peligro con una determinación entrañable. En 2 días, los golpistas, aventurados, sin preparación ni aliados, se desbandaban, mientras que los paracaidistas que ellos habían arrastrado regresaban a Ceralda cantando "Yo no lamento nada". Cuando nosotros vimos que De Gaulle se dirigía verdaderamente hacia la negociación, es allí en que existe en nosotros un desvío. Pero no olvidemos que esto duró durante 3 años. En el fondo, bajo la Cuarta República, hubo 4 años de guerra y después 3 años y medio, casi 4 años bajo De Gaulle. Si usted me permite una comparación, quizás un poco audaz, el Toro que combatíamos, que era esta especie de complejo conformado por el ejército y por graciados pies negros de Argelia, franceses de Argelia. Y bien, el Toro estaba cansado, muy cansado, antes de que el torero pudiese abatirlo. Y el torero no podía ser otro que De Gaulle.
La vía está libre para la negociación. En Evian, los delegados del FLN, conducidos por Krim Belkacem, encuentran al representante de Francia, dirigidos por Louis Jox. Pero la discusión tropieza sobre la cuestión del Sahara, que de Gaulle rechaza todavía en considerar como argelino. El sufrimiento que yo tuve, él también lo tuvo, pero no por la Argelia argelina, ya que estábamos de acuerdo y yo no podía dejar de estar con su evolución, sino que es el momento en que el general de Gaulle debió renunciar a crear, con el acuerdo de todos, esa Argelia argelina. Al fin de cuentas, debió pasar de la negociación sobre el cese del fuego a la negociación política, que fue el momento difícil para él tanto como para mí. El punto que fue determinante, para mí casi capital, es que en esta negociación política, el general de Gaulle un día debió aceptar que al Sahara, que siempre pensó que podía separarlo de Argelia y conservarlo bajo la soberanía francesa, también había que abandonarlo. Por múltiples razones y por nuestro interés nacional directo, debemos deshacernos de cargas costosas y sin salida y dejar a nuestros antiguos súbditos disponer absolutamente de sí mismos. Entonces los partidarios más obstinados de la Argelia francesa forman la OAS, Organización Armada Secreta, máquina de guerra contra esta Quinta República, a la que ellos denuncian como promotora de lo que llaman la política del abandono. Dirigida por los generales Hollande y Youot, la OAS recorre todo el territorio para sabotear la negociación ante la emergencia del nuevo Estado argelino, del que solo esperan fanatismo y opresión. Se ha hablado de la OAS como de una revuelta, un movimiento fascista. Digan bien que en Constantin había 12% de comunistas en las últimas elecciones. Era 20,7% y en Orán 26,5%. Yo diría que en Orán, los hombres que trabajaron en los comandos de la OAS fueron la mayor parte del tiempo personas del barrio de la Marina, barrios populares, de barrios que votaban al comunismo. Porque para ellos, los humildes, y de esto uno no se da cuenta, para los humildes, la partida era una catástrofe. La mayoría de la opinión francesa, empezando por los gaullistas, ven en ella una amenaza para la democracia y la seguridad cotidiana. Organizada para defender la política del general contra los ultras de Argelia, una manifestación de izquierda en febrero de 1962 arroja 9 muertos en el metro Charon. Los funerales reúnen una muchedumbre inmensa que lleva en sí el germen del futuro de la izquierda francesa durante más de 2 décadas. Requerido por los asuntos de Europa y las tensiones este-oeste, De Gaulle está apurado para finalizar. Una conferencia secreta en Rus, en el Jura, hacía aparecer sobre la base de la independencia asociación un acuerdo de principios oficializado después de la segunda conferencia de Evian el 18 de marzo de 1962. El cese del fuego negociado por Louis Jox y Krim Belkacem es recibido en Francia con un alivio que algunos llaman cobarde y con entusiasmo por la mayoría de los argelinos. Hoy el cese del fuego ha sido proclamado. Aquí Radio Francia, les habla el general Charles, la voz de Argelia francesa. Francesas, franceses, un cese el fuego que libra al enemigo tierras francesas acaba de ser otorgado. Se trata de un crimen contra la historia de nuestra nación. Ordeno a nuestros combatientes hostigar todas las posiciones enemigas en las grandes ciudades de Argelia.
Algunos franceses indignos se han lanzado en aventuras subversivas y criminales. La nación entera desprecia y condena sus complots y sus atentados. Los excesos en el terrorismo de la OAS fueron tales que los europeos que en su gran mayoría apoyaban a la OAS estimaron que la reacción argelina sería en el nivel del terror de la OAS. En segundo lugar, otro factor, el rol jugado por el ejército francés, especialmente en Argelia y en Orán, para poner fin a la acción de la OAS. Esas fuerzas del orden francesas que se pusieron a disparar sobre los europeos de Argelia llevaron a estos a decir: no tenemos más protectores. Y es esto lo que provocó el éxodo y la partida. Odié a De Gaulle. Y personalmente, lo reconozco, no parece ser muy lindo desde el punto de vista cristiano, pero lo habría matado con mis propias manos, sin reticencia alguna. Aquí la voz de la República Argelina. Entrada de las tropas del FLN en Argelia, 3 de julio de 1962. El éxodo, tales para los pies negros, franceses de Argelia, la realidad punzante. De cualquier modo en que se aprecie su comportamiento anterior imputable a un sistema fundado sobre la injusticia, es un pueblo desesperado, más bien víctima de una situación que, responsable de una política, debe irse de su tierra natal hacia un asilo incierto. La gran estrategia podía haber consistido en pronunciar las palabras que hubiesen, si no vendado las heridas, por lo menos abierto la perspectiva de una nueva solidaridad. Charles de Gaulle, asumiendo todos los riesgos, tomó sus decisiones solamente en función del interés de Gaulle, o el eterno desafío. Siga en ATC, ya viene Cine de los Viernes. Y a su término, 10 minutos de noticias. En el aire, ATC, Argentina Televisora Color. LS82, Canal 7, Buenos Aires, Argentina.